Señor presidente. Permítame, señor presidente, en primer lugar, saludar a aquellas personas que pueda haber en la tribuna afectadas por el problema de las preferentes. Y, señorías, de nuevo, el Bloque Nacionalista Galego vuelve a subirse a esta tribuna para defender una iniciativa, en este caso, una proposición de ley de reforma de la Ley 9/2012 destinada a resolver de una manera justa el gravísimo problema de las personas afectadas por la situación del producto financiero de las preferentes y deuda subordinada. Señorías, miles de personas víctimas de una estafa bancaria y víctimas de leyes y actuaciones del Gobierno y del Grupo Popular empeñados en defender los intereses de la banca, aunque esto signifique la mayor indignidad, la mayor injusticia para quien confió sus ahorros a un sistema financiero instalado en la usura. A tal nivel se manifiesta esta usura, señorías, que no se duda en quedarse con aquello que es de estos ahorradores, que incluso se quedan con ello aún dejándoles en la indigencia, como se han dado casos. El 23 de julio de 2012 se firmó el Memorando de Entendimiento entre la Unión Europea y el Estado español sobre condiciones de política sectorial financiera, al que siguió el 24 de julio el Acuerdo Marco de Asistencia Financiera que detallaron las condiciones del rescate del sector financiero. En los apartados 18º y 19º del memorando se recogía expresamente la obligación de adoptar normas por el Estado español antes del fin de agosto de 2012 para repercutir en los titulares de instrumentos de capital híbrido y deuda subordinada los costes de reestructuración de las entidades financieras y, en concreto, a los bancos con ayudas públicas, la exigencia de convertir el capital híbrido y de la deuda subordinada en recursos propios con ocasión de la inyección de capital público o mediante recompra, según cita textual, con descuentos considerables. En aplicación del memorando se incorporaron al ordenamiento jurídico modificaciones legales que habilitan para imponer fuertes pérdidas a poseedores de participaciones preferentes o deudores subordinadas, sin tener en cuenta que la mayor parte de los mismos habían sido engañados para concertar la compra de dichos productos financieros. De este modo, se legalizaba la vía para consumar la estafa a miles de clientes particulares, de pequeños ahorradores e inversores sin experiencia financiera que habían sido engañados con la colocación masiva de participaciones preferentes y deuda subordinada. Las últimas decisiones del FROB en la aplicación de esa norma a las entidades financieras nacionalizadas confirman el expolio del ahorro a un elevadísimo número de personas que nunca fueron informadas debidamente de las características de estos productos financieros, ni de sus riesgos, y por ello tampoco otorgaron un consentimiento válido de que estaban transformando su dinero ahorrado con muchos años de esfuerzo y trabajo en valores especulativos con alto riesgo. En suma, que a raíz de una intensa campaña impulsada casi al unísono por todas las entidades financieras al comienzo de la crisis de liquidez derivada del crack financiero, con el fin de reforzar sus fondos propios de capital, estaban cambiando sus ahorros en títulos a largo plazo e incluso en casos aberrantes a perpetuidad, que ni sabían en qué consistían, tanto por su escasa formación financiera como, sobre todo, por la nula información proporcionada por las entidades bancarias. Ni tampoco, por supuesto, en la mayoría de los casos querían y deseaban adquirir este producto, pues en la mayoría de los casos su relación con dichas entidades se ceñía a realizar contratos de depósitos bancarios. El Gobierno español no solo asumió unas condiciones gravosas para la mayoría de los ciudadanos, porque también los contribuyentes en general han de realizar enormes esfuerzos para rescatar a la banca española, sino de forma especialmente grave para miles de pequeños ahorradores poseedores de participaciones preferentes y deuda subordinada, pues era perfectamente conocedor, a la altura de mediados de 2012, de la estafa masiva de colocación de dichos productos en ahorradores.
Por tanto, las fundadas protestas y reclamaciones de las plataformas de afectados, como por la existencia de advertencias emitidas por la propia Comisión del Mercado de Valores desde abril de 2009 sobre la complejidad y riesgo inherente de las participaciones preferentes. Señorías, las justas reivindicaciones de los afectados, que incluso han recabado apoyos unánimes de corporaciones locales donde más se han percibido los efectos de esta estafa, han provocado la rectificación y revisión de la actuación gubernamental en esta materia, de forma que no se apliquen los mecanismos legales vigentes que establecen la asunción obligatoria de pérdidas por los poseedores de participaciones preferentes y deuda subordinada, especialmente en aquellos casos que son mayoría en los que las personas afectadas son ahorradores sin historial de inversiones arriesgadas ni tampoco información financiera. Esta proposición no de ley, señor presidente, señorías, pretende como objetivo principal que no se apliquen los mecanismos legales vigentes que establecen la asunción obligatoria de pérdidas por los poseedores de participaciones preferentes y deuda subordinada. Para ello se propone la modificación o derogación de diversas disposiciones de la vigente Ley 9/2012 de 14 de noviembre de reestructuración y resolución de entidades de crédito, dado que, como se ha dicho, la mayoría de las personas afectadas son ahorradores con historial carente de inversiones arriesgadas que casi siempre habían rentabilizado sus ahorros con las contrataciones de depósitos bancarios o inversiones simples a determinado plazo fijo. Es necesario, señorías, retomar el tema y dar una solución satisfactoria al problema descrito de la colocación de participaciones preferentes y deuda subordinada entre pequeños ahorradores. Una solución que debe pasar por la devolución íntegra del nominal invertido en estos títulos sin que se apliquen rebajas o descuentos de ningún tipo, pues en estricta justicia, señorías, no es de recibo que tengan que asumir pérdidas en sus ahorros en el rescate de las entidades financieras, dado que tampoco han tenido ninguna responsabilidad en la situación descrita, sino que está la responsabilidad de estas entidades financieras descansa claramente y cada vez con mayor evidencia ante las noticias que se suceden de la gestión de los últimos años en directivos, ejecutivos y autoridades y responsabilidades políticos supervisores vinculados al sector financiero español. Una situación incluso agravada por prácticas irregulares y corruptas, incluso de carácter delictivo, por las cuales apenas tienen que responder por sus actos y los efectos desastrosos que han ocasionado mientras se imponen pérdidas a personas totalmente inocentes. Señorías, forma parte ya de la vida diaria de las ciudades y pueblos de Galicia ver a grupos afectados, a preferentistas, como coloquialmente les conocemos, reclamando justicia, pidiendo la devolución íntegra de sus ahorros. El Gobierno y la mayoría de los que con su voto aprueban leyes que establecen quitas a los afectados y que hoy el BNG pone en cuestión con esta proposición de ley, deberían detenerse a observar. Deberían escuchar y fijarse bien de qué inversores estamos hablando, señores y señorías, sobre todo del Partido Popular. Se lo diré, los inversores que le están llamando ustedes a estas personas son jubilados y jubiladas que ahorraron toda su vida para poder complementar su pequeña pensión. Prejubilados que de buena fe compraron con las indemnizaciones percibidas un producto que les permitiese garantizar una jubilación más digna y vivir más holgadamente. También trabajadores y trabajadoras que tuvieron la mala costumbre de ahorrar y no despilfarrar, como dirían muchos de ustedes, personas que no vivieron por encima de sus posibilidades, tanto que han ustedes acusados a la sociedad de todo el Estado español con esta cuestión de vivir por encima de sus posibilidades. Estos ahorradores seguramente se preguntan ¿para qué les sirvió? Como en ocasiones, como digo, el Gobierno ha afirmado en relación con estas gentes que dicen que vivieron por encima de sus posibilidades.
Algunas de estas personas, señorías, se encuentran entre los más de 6 millones de parados. Otros son hipotecados e hipotecadas, pero todas ellas tienen su dinero secuestrado. Y no piensen, señorías, que estoy haciendo una caricatura de sus movilizaciones, porque no es así. La realidad es que los afectados, las afectadas, las personas engañadas por la banca que se han quedado sin sus ahorros, solo se puede entender que salgan a la calle a diario, aún teniendo dificultades de movilidad, aún lloviendo a cántaros, aún sufriendo en muchas ocasiones la presión policial, la persecución de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aún sabiendo que sí, quien gobierna se niega a escucharles y ayudarles. Solamente ante esa descripción de la realidad de esas personas se puede entender que en esas circunstancias salgan y se movilicen diariamente. Señorías, señores del Gobierno y del Grupo mayoritario, del Grupo Popular, escuchen a los ciudadanos y ciudadanas para con quienes tienen un deber, el deber de gobernar para todos y para todas. No negamos, queremos decir, que existen inversores especulativos, pero no metan a todos en el mismo saco y atiendan al eslabón más débil de la cadena, porque es injusto igualar a ahorradores estafados con inversores. Hemos escuchado por parte de los miembros del Gobierno reconocer que este tema fue una estafa. No es la primera vez que lo han dicho. La propia Comisión Nacional de Valores, en un informe, de su informe se desprende de la mala práctica de la banca de la venta de estos productos, reconociendo que se hizo de manera engañosa y a personas no indicadas. Sin embargo, señorías, el Gobierno continúa empeñado en hacerles pagar la gran estafa bancaria a los que son más que víctimas. Las quitas establecidas son en la práctica una expropiación forzosa y no nos valen los argumentos en aras a un teórico interés general, porque están haciendo pagar a toda la ciudadanía los desmanes de la banca. Es pura y simplemente por el interés de un especulativo y avaricioso sistema financiero. Señorías, esta mañana en el Parlamento de Galicia se tramitó también una iniciativa semejante a la que hoy estamos defendiendo, esta tarde estamos defendiendo en esta Cámara. El grupo mayoritario de esta Cámara, el Grupo del Partido Popular, con los demás grupos de la Cámara gallega, votaron favorablemente a esta iniciativa, también presentada por el BNG. No sería de recibo, señorías, que el Grupo Popular esta tarde votase en contra. No tenemos, desde luego, confianza que voten a favor. Pero, señorías, permítanme que les diga, en los pocos minutos que me quedan en mi intervención, que las incongruencias del Grupo Popular, del Partido Popular, llega a estos niveles, a los niveles que en la Cámara gallega voten a favor de una iniciativa semejante, igual a la que votan en contra en las Cortes Generales, como se daría el caso si el Grupo Popular vota en contra de esta iniciativa. Nosotros le pedimos el voto favorable para la toma en consideración de esta proposición de ley, porque sabemos que en trámite parlamentario se puede enmendar la propuesta que nosotros hacemos para mejorar, incluso para procurarle, si cabe, mayor rigor. Pero rechazar la consideración a trámite de esta iniciativa es rechazar el procurar, el tratar de buscar una solución justa a las víctimas de la estafa de las preferentes. Ustedes, señorías, tienen la responsabilidad que tienen con aquellos y aquellas que con su voto nos han puesto aquí. Desde luego, el Bloque Nacionalista Galego lo tenemos muy claro. Y no podemos entender del Gobierno y del grupo que apoya al Gobierno que se siga posicionando tan duramente en el rigor de la aplicación de las leyes para que los afectados por las preferentes se sometan a las quitas, que como en el caso de Bankia lo que deja prácticamente es a cero los ahorros que tienen en esta entidad, cuando desde el propio Gobierno el ministro de Economía ha dicho en más de una ocasión, y en concreto en relación con Nova Galicia Banco, que el Gobierno, al final de estos años del proceso de reestructuración y del proceso de privatización de la entidad, tiene previsto recuperar
todo lo que en fondos públicos se tiene invertido en esta entidad. Nos preguntamos por qué, si los fondos públicos, que nos parece adecuado y lógico que los recuperemos porque son fondos públicos del Estado, son fondos públicos de todas y todas, se recuperen de una entidad que se va a privatizar, pero así como entendemos lógico que el Estado recupere estos fondos, también entendemos que es lógico y justo que los recuperen aquellos que hoy tienen sus ahorros en esta entidad. Porque estos ahorradores no son responsables de la crisis, lo hemos dicho. Hay otros responsables que, por cierto, de momento no están pagando, ni desde el punto de vista penal ni desde el punto de vista económico. Solamente aquellos que son víctimas fáciles para ser engañados, parece ser, pueden y son y siguen siendo víctimas fáciles de las leyes del Gobierno y de las actuaciones del Gobierno y de las leyes del Partido Popular. Nada más, muchas gracias y sigo apelando a su responsabilidad con la ciudadanía para admitir a trámite con su voto esta proposición no de ley que hoy defendemos. Muchas gracias.